Buenas, mi nombre es Gonzalo Cadima. En primer término, muchas gracias a Juan Carlos Mancilla por la invitación. Simplemente tengo el honor de compartir alguna experiencia eh, aquí en el condado de Broward. Y bueno, mi formación, yo tengo una licenciatura en psicología y he tenido la oportunidad de trabajar en prevención por los últimos 20 años. Así que nos vamos directamente a un poco de la experiencia que hemos tenido en lo que es prevención comunitaria, ¿no? Entonces, y para nosotros es importante y un poco para esta presentación el contextualizar nuestro accionar y tal vez intentar compartir algunos modelos que hemos utilizado y por eso viene la segunda parte del título, ¿no? Prevención comunitaria, pero también como un proceso de convertir información en acción. Así que la plática que voy a compartir con ustedes no tanto es un ejercicio académico, sino tal vez retomar algunos aspectos que pueden ser validados, pueden ser pensados dentro del trabajo que hacemos en las comunidades. Así que ahí nos vamos. Y el primer gráfico, ¿no? El primer gráfico es importante porque somos una coalición y entraremos en detalle qué es una coalición. Pero nuestro lema, si se puede decir, es cómo una comunidad aprende a utilizar el dato como guía y cómo utiliza el dato para promover acción y guiar su accionar, en este caso específicamente sobre la prevención y sobre la promoción de salud mental. Así que algunos de los modelos que vamos a ver, tal vez algunos los conocen, tal vez algunos no. Un parámetro grande es hablando de prevención, es importante tomar en cuenta el modelo de protección, de riesgo. Ustedes conocen muy bien de que es importante la noción de qué factores son protectivos y de riesgo. Y nuestro trabajo está enmarcado dentro de un esquema de planificación estratégica y utilizamos un modelo de coalición. CADCA es una sigla que la van a encontrar en diferentes lugares y he compartido alguna bibliografía con Juan Carlos, así que es básicamente es una unión de coaliciones que trabajan en los Estados Unidos. Y vamos a hablar un poquito de un sistema de monitoreo, de vigilancia, de observatorio, o sea, juntando todos estos elementos más juventud. Escuché una plática el otro día aquí en este gran curso hablando de la importancia de la epidemiología, ¿no es cierto? Entonces, como un constructo básico para guiar el accionar. Así que vamos a retomar diferentes componentes de lo que es el trabajo en la comunidad. Para dar un poquito de contexto, donde yo estoy en el estado de la Florida, el condado de Broward, tiene 31 municipalidades. Yo soy el director de la coalición de Broward. Yo soy boliviano de origen, pero he tenido la suerte de venir aquí a trabajar en los Estados Unidos. Tiene una población casi de 2 millones de personas, menores de 18, casi el 21%, mayores de 65, el 15.7%, mujeres 51%, afroamericanos 29%, hispanos 28%. Simplemente dentro del contexto es muy importante conocer nuestra población y seguramente ya lo han escuchado de la importancia de los retos locales, pero también las soluciones locales. Y dentro de eso, los datos demográficos y datos culturales tienen una relevancia muy importante. Básicamente, ¿qué es una coalición? Una coalición es un grupo de actores, de sectores en una comunidad que se unen y trabajan en un enfoque multidisciplinario para lograr un cometido, tener una meta en común. Así que las coaliciones, como vamos a ver más adelante, su razón de ser y su condición para crecer van a ser y son el dato y la planificación, porque la coalición simplemente como un componentes que se reúnen no realmente son utilizados en su potencialidad si es que no tienen una misión en común. Y dentro de estos sectores utilizamos el modelo de CADCA
Están los jóvenes, los padres de familia, la empresa privada, gobierno local, medios de comunicación, proveedores de servicio, iglesias. Aunque hablamos de prevención, sí trabajamos mucho con los sectores de tratamiento, cortes judiciales, policía, hospitales, agencias locales, grupos cívicos y universidades. Ojo que trabajamos mucho con las universidades porque nos dan ese apoyo académico y tienen una serie de componentes donde la misión de la universidad, como es así, de los componentes sociales se entrelazan, así que la parte académica o de investigación no queda solamente aislada, sino que se la trata de fomentar y trabajar. Entonces, esos son el modelo ideal, ¿no? Obviamente va a tener que ver mucho con las condiciones locales, las condiciones específicas que tenemos en nuestros países y dentro de ese contexto también se pueden hablar de limitaciones o de culturas, ¿no? Que hay que tratar de unir dependiendo nuevamente de la parte local. La función de la coalición es de coordinación. Hablamos de un foco, de una meta y de planificación estratégica. La planificación estratégica permite cumplir una función de darnos metas a mediano, corto y largo plazo basadas en datos, ¿no? Basadas en datos. Vamos a volver a eso. Y básicamente es el articular un sistema de prevención y de implementación, porque no se habla ya tanto de solamente un programa, un componente, sino tiene que haber un sistema de prevención basado en los diferentes actores, pero también guiado por la ciencia y, y lo que es también las prácticas científicas o que tienen validez científica. Y también nuestro rol es el de la comunicación y diseminación de información, para generar políticas y estrategias e investigación. Es decir, la información o la ciencia o los datos que tenemos no solamente es para guiar nuestro accionar, sino también para guiar las posibles componentes de la comunidad que puedan utilizar un mismo dato para ampliar sus roles y la efectividad de sus interpretaciones y accionar en la comunidad. Así que es un modelito bonito, ¿no? Es planificación de la prevención comunitaria. Volvemos a cómo convertimos la información en acción y es como en una fábrica, ¿no? Tenemos los datos en bruto, insumos, ¿no es cierto? Cada comunidad y cada ámbito tiene datos relacionados, en este caso, a la prevención y relacionados al consumo. Lo que hacemos es la trabajamos, procesamos para que esa información se convierta útil para la acción, para tener un producto. Los datos en sí son valiosísimos, pero para nosotros, si no están guiadas con un lineamiento de acción, no tienen la validez que tienen que tener dentro de lo que es un abordaje integral a lo que es el consumo de drogas. Y tenemos un equipo de evaluación de recursos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de equipo de evaluación de recursos, eso puede significar diferentes cosas en diferentes lugares. No es un ámbito de eruditos, sino es simplemente quienes tienen un interés en común, que se juntan y que además pueden traer información, ¿no es cierto? Información de salud pública, información sobre la justicia criminal, etnográfica, de tratamiento. O sea que cuando hablamos del dato, no solamente estamos hablando de las encuestas, no solamente estamos hablando de cosas que vienen esporádicamente, sino más bien un proceso fluido de datos de la comunidad. ¿Qué es lo que está pasando en la comunidad? Y nuevamente lo ordenamos y utilizamos la información para accionar, que es el producto. Y dentro de esa tarea de ordenar y de organizar, tenemos que diferenciar, obviamente, conceptualmente, lo que son las consecuencias, lo que son los patrones de consumo, de conducto, y un punto muy importante, factores contribuyentes, ¿no? O sea, toda esa parte que no parece tan interesante. Si no hacemos el análisis del problema, de los patrones que se dan y los factores contribuyentes, podemos hacer muchas cosas, pero eso no necesariamente significa que vamos a hacer cosas efectivas y cosas que podamos medir. Y vamos a hablar sobre la medición.
Y uno de los modelos, bueno, nuevamente, cada organización o cada esquema puede utilizar diferentes modelos de este accionar, ¿no? Pero no solamente para el libro, no solamente para tener un plan, sino lo que nosotros utilizamos es un marco lógico, ¿no? Un marco lógico que denota todas estas características y que nos permite insertar estas variables, estas preguntas acerca de cómo abordamos la problemática. Marco lógico. Entonces nosotros, regreso a nuestra experiencia aquí en Broward, lo que hacemos es desarrollamos un marco lógico de prevención a nivel comunitario, donde analizamos los patrones de utilización del consumo, los problemas o consecuencias. No es importante saber la diferencia entre dos para poder ordenarlos. Y luego vamos a hacer el análisis de qué factores contribuyen a estas consecuencias, a este consumo, y vamos a analizar cuáles son las estrategias para cambiar los factores contribuyentes. El conocimiento, la información de los medios de comunicación, todo tiene su relevancia, pero tenemos que hacer un análisis preciso para ver qué tipo de intervención se hace, qué tipo de mensaje se tiene, porque no solamente es el conocimiento, voy a volver a lo mismo, ¿no? La prevención tiene que ver con acciones selectivas a lo que son factores de protección, destrezas, una serie de connotaciones culturales, sociales, que tienen que ir unidas. Así que no es solamente el que todo el mundo sepa sobre algo, sino que tiene que ver con cómo hilamos nuestras estrategias para abordar. Más modelos, no hay muchos más. Dentro de eso tenemos el modelo que nosotros utilizamos, que es un modelo que tiene que ver, que se llama marco de prevención estratégica. Y de alguna manera, si han estado o están en su formación, independientemente del ámbito, los modelos tienen ciertos parámetros que son similares, ¿no? El diagnóstico, es súper, o sea, si no se hace un buen diagnóstico, si no se determinan los recursos locales, si no se determina cuál es el problema, es muy difícil buscar soluciones si no se lo ha definido. Y voy a hacer una palabra más, hacerlo operacional, ¿no? Es un problema, pero ¿cómo lo desglosamos para que sea una cosa que podamos apuntar con las diferentes estrategias? Capacidad, es decir, no es solamente el determinar el problema, sino el determinar las capacidades que se necesitan para abordar el problema. Puede ser capacitación, puede ser una serie de factores, pero que tienen que ser fomentados porque es un enfoque global. Planificación, desarrollar un plan estratégico global. Volvería también a que la planificación no viene en un correo electrónico, pero sino que es una planificación por naturaleza participativa. Cuando hablamos de coalición, cuando hablamos cómo hacemos que todas estas entidades tengan una visión similar, la planificación y la planificación en la comunidad y con la comunidad es un factor muy importante. La implementación, obviamente, la implementación no es solamente el número de actividades, sino de qué manera cumplimos nuestras metas con la implementación y cómo las evaluamos, cómo las monitoreamos y cómo las mejoramos, ¿no es cierto? Nuevamente, la evaluación no es un ente simplemente como decía Cumcille, el doctor Cumcille, ente solamente que sirve para ver si uno es o no es eficaz, sino más bien es un instrumento de que permite refinar, integrar, adaptar los diferentes modelos y estrategias. Y si no hay el parámetro de la planificación y si no hay un parámetro de los actores, entonces los esfuerzos se vuelven aislados y no tienen la resonancia que tienen que tener como estrategias integradas. Y en el centro y en el corazón, y obviamente esto es una cosa cíclica, tiene que ver la sostenibilidad, es decir, si esta colisión o este abordaje, ¿qué le da la sostenibilidad en el tiempo cuando estamos hablando de mediano o corto plazo? Competencia cultural, eso tal vez una traducción no tan buena, pero significa la humildad y significa la filosofía, pero también la ciencia
de que cómo las estrategias que utilizamos, los programas que utilizamos, tienen que ser adecuados a la cultura, adecuados al contexto. Así nuevamente, no se trata de adaptar a ciegas, significa que tiene que ser un proceso científico y tiene que ser un elemento que permita su validación, ¿no? Validación es importante. Así, tenemos el marco de prevención estratégica, la planificación, a manera de resumen, un marco lógico que se define como factores de riesgo, factores de protección. Si alguien está haciendo prevención, tiene que conocer cuáles son los factores de riesgo y factores de protección. Y muchas veces se asume que la prevención es simplemente dar información y capacitación, pero hay que tener un conocimiento de lo que tiene que abordar las campañas. Las variables que intervienen, que se deben cambiar para reducir el problema. El consumo del alcohol es una variable global, pero ¿cuáles son las variables que intervienen en la localidad, en la ciudad o en el lugar donde estemos y cómo estos pueden ser abordados? Ese es el modelo amplio de CADCA. Nuevamente esta información la van a tener, pero aquí empezamos a cotejar la identificación del problema, ¿no es cierto? ¿Por qué sucede esto aquí? ¿Cuál es la condición local? Datos, ¿no? Entonces vamos a tener resultados o metas a corto plazo. Vamos a ver el por qué, cuál es la causa, datos, resultados a mediano plazo y el problema global, el problema que va a estar antes de nosotros y posiblemente continúe, sino que lo tenemos que monitorear. Quiero hacer énfasis aquí en esto. Datos, ¿no? Nos podemos saber si estamos yendo hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, si es que no basamos nuestras actividades en datos, pero no solamente al inicio de una campaña y al final, sino como una línea central de que tiene que volver a enriquecer y alimentar el trabajo. Si tenemos un indicador de consumo de alcohol, no tenemos una encuesta, pero sí podemos tener algunos indicadores locales. Entonces, cómo la coalición o cómo los diferentes actores saben que lo que están haciendo tienen un contexto, que tienen un efecto en un indicador que sabemos que es importante, simplemente a través de los datos. Entonces, cuando escogemos problemáticas, es muy importante unirlas a datos, ¿no? Hay problema con el alcohol. Ok, pero ¿cuál es el problema en el alcohol? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo cuantificas? ¿Es una medida que la vas a tener a través del tiempo o la vas a generar o la vas a delegar? Entonces, ese es un punto muy importante porque podemos hacer toda la primera fase y a los 2 años seguimos con los mismos datos porque no tenemos un eje comparativo. Bueno, los resultados a largo plazo están basados en todas estrategias y actividades. Nos hemos movido un poquito del modelo de que solamente un ente es el que causa el cambio, sino es el compendio de esfuerzos que están guiados y visualizados hacia datos comunes. Dentro de eso, seguimos ampliando un poquito el marco formal, el marco lógico, la planificación, la importancia del dato para que luego se la pueda digerir, porque esto obviamente es un ejercicio que se lo tiene que hacer en la comunidad y que toma su tiempo. Dentro de lo que es la prevención, ¿no es cierto? No es solamente, como habíamos dicho, la información, pero es una parte. CADCA, la Asociación de Coaliciones de América, plantea 7 estrategias para el cambio comunitario. Entonces, para cada problemática plantea el mirar estas 7 variables. Entonces, tenemos un problema de consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esa problemática en relación a la información? En relación a qué destrezas tienen que ser mejoradas, qué tipo de apoyo tenemos que dar a las diferentes entidades que están trabajando en este problema. ¿Cómo podemos mejorar el acceso? El acceso en este caso a recursos, a prevención, a tratamiento. Cambiar las consecuencias, ¿no es cierto? Ustedes saben que la parte también del premiar, del reforzar,
La prevención no es solamente evitar lo malo, sino es fortalecer lo bueno, y es muy importante tener ese parámetro y esa visión dentro de todo lo que hacemos. Cambiar el diseño físico si es relevante. Ustedes saben, por ejemplo, en mi época el fumar era una cosa completamente común. Y yo entraba al aula de la universidad y todo el mundo estaba fumando dentro del aula. Ahora cuando lo cuento me miran como loco, ¿no? Pero eso era una parte. O sea, muchos de los diseños de prevención tienen que ver también con el diseño físico, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en las universidades no se permite el fumar. Se hacen planteamientos físicos, se podría decir, que reducen la oportunidad y reducen también al cambiar el diseño físico, el fortalecer o no fortalecer ciertas conductas. Cambiar, modificar políticas, obviamente que eso es una parte también muy importante. No por decir que los programas no funcionan, pero muchas veces políticas o cambios de políticas públicas bien pensadas, responsables, que pueden ser accionables, tienen un efecto muy, muy grande en lo que es patrones de consumo, etc. Entonces, dentro de la implementación tenemos estrategias también ambientales para reducir factores de riesgo, promover factores protectores, monitoreo y evaluación cuantitativo y cualitativo. La parte del complemento de estas dos metodologías es súper importante. No solamente es la encuesta o la encuesta que está tarde o la encuesta de 2 años, sino es el hilar la información en el sentido que cobre una lógica dentro de la localidad y dentro de lo que son las metas desde un lugar, desde una comunidad. Y ver obviamente lo que es el proceso y el impacto, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo dentro del proceso para decir que el proceso está relacionado a un impacto? ¿Cuál es el impacto y qué es lo que tenemos que hacer? Este es un ejemplo súper breve acerca del consumo de alcohol por menores de edad. Ese es un poco antiguo, pero quiero solamente mostrarles lo que habíamos hecho en la comunidad, ¿no es cierto? En la comunidad se va determinando el problema, ¿no? El problema es el uso temprano de alcohol entre los niños hispanos y jóvenes en el condado de Broward. Teníamos indicadores acerca que tenía la policía, ¿no es cierto? Que tenía también una encuesta a los estudiantes. Indicadores de que cuando tuvieron su primer trago de alcohol, porcentajes acerca de quiénes consumían alcohol. Entonces, todos estos datos los organizamos, ¿no es cierto? Entonces, y vamos preguntándonos, y obviamente citamos las fuentes, si fue un grupo focal, cuál fue la dinámica. Esta era para jóvenes hispanos. Entonces, los padres hispanos decían, sin ahondar mucho más, decían, no, que mire, mi país es mejor que tomen en la casa, que es mejor que, aquí está, ¿no? El dato, es mejor que tomen en la casa, es fácil de disponer, o cómo lo van consiguiendo. Entonces, se va viendo cuál es la actitud de los jóvenes, cuál es la actitud de los padres. En este caso, tienen un acceso fácil a la bebida alcohólica, tienen unas actitudes de los padres que se podrían mejorar, y luego es lo que vamos hilando como una campaña, ¿no? Entonces, a cada una de estas temáticas vamos a responder con diferentes actividades. Por ejemplo, aquí dice, los padres de familia están patrocinando fiestas con alcohol. La parte cultural, etcétera. Voy a volver. La parte cultural, entonces, teníamos varios indicadores y uno de los productos fue obviamente elaborar una campaña de educación a los padres de familia, de que explicarles de que el alcohol sí también es una droga y que sí sabemos, independientemente de uno dónde esté situado políticamente, sabemos que hay una relación directa entre el primer uso de cualquier sustancia adictiva
y la relación con el desarrollo de problemas de adicción. Mientras más temprano se inicia, se prueba, y se accede a este tipo de sustancias, la ciencia nos dice que va a haber mayores problemas y va a haber consecuencias ligadas a esto. El alcohol obviamente está ligado a otro tipo de consumos, otro tipo de drogas. Entonces, es relevante, se hizo un spot televisivo y también se les avisó que a los padres de familia que daban alcohol en sus casas tendrían la sanción 1, 2 y 3. O sea, educación, pero también ver que las consecuencias, y si bien, hablando de nuestro contexto, lo hacían en los países de origen, eso no se podía hacer aquí porque estas eran las repercusiones. Entonces, eso fue un ejemplo de las diferentes cosas muy específicas para abordar y para luego evaluar. Radio, campaña de diferentes medios de comunicación. Y dentro de todo eso, ¿no es cierto? Tenemos ya entrando a la planificación y a la coalición, el alcohol es uno de los problemas. Hay otra serie de problemas dentro de lo que es el consumo de drogas. Y lo que nosotros hacemos como coalición, como les había dado en el ejemplo anterior, especificamos cuál es el problema, cuáles son los indicadores, cuáles son las causas, elaboramos un plan, elaboramos un marco lógico, ¿no? Entonces, aquí simplemente es un ejemplo de que esto es más amplio simplemente que el ejemplo que acabo de dar sobre el alcohol y los menores de edad y los latinos. Ese es solamente un componente pequeño. Entonces entendemos de que desarrollamos marcos lógicos donde los jóvenes, adultos y comunidades van a participar, los medios de comunicación, vigilancia para ver qué es lo que sucede. Ahora no sé cómo estará ya la cosa, pero la última cosa que vemos aquí es el vapeo, ¿no es cierto? El ingerir la nicotina por el vapor, que todos los avances que se había tenido con el tabaco, con el cigarrillo, ahora hay un nuevo componente. O sea, tenemos que estar en vigilancia porque siempre existe las diferentes iniciativas que se dan para lo que son los mercados de adicción. Y si nosotros hacemos todo eso, tenemos marcos lógicos, tenemos indicadores y trabajamos de esta manera, lo que vamos a obtener es el cambio en indicadores en el abuso de sustancias. La reducción de la ingesta de alcohol menores de edad es una de nuestras metas. La reducción de utilización de marihuana es una de nuestras metas. O sea, tenemos diferentes metas y si trabajamos de esta manera, lo que tenemos que ver es que el trabajo organizado va a llevar adelante los cambios en estos indicadores. Y esto se puede decir que es cómo nos vemos nosotros como organización, ¿ya? Cuáles son nuestros equipos de trabajo. Tenemos un equipo que trabaja solamente un grupo de acción, le llamamos grupo de acción, que trabaja en promoción de la salud mental. Tenemos nuestro grupo de vigilancia, de monitoreo. Invitamos a la policía, invitamos a los hospitales, invitamos a los centros de tratamiento que nos digan qué están viendo en la calle, ¿no es cierto? No vamos a esperar a que sucedan más cosas. Ahora, obviamente, con lo que está pasando con el COVID, hay muchas preguntas que tenemos y tenemos pocas respuestas, así que de esta manera nos mantenemos integrados. Tenemos un grupo que trabaja con opiáceos, o han escuchado de la problemática de la heroína. Trabajamos con todo lo que tienen que ver jóvenes, políticas públicas, coalición de jóvenes, tenemos iniciativas especiales, trabajamos con hispanos, implementamos programas basados en la evidencia, es decir, insertamos la programación dentro de esta planificación global. Entonces tenemos riesgos de salud, emergentes, marcos lógicos, planes de acción y cambio de indicadores. Ese más o menos es el modelo y el andamiaje, ¿no? De cómo se podría ver, ya que ustedes están estudiando la parte de la prevención, la parte de los esquemas. Y quiero hablar un poquito acerca de los jóvenes, ¿no? Entonces, de la importancia de los jóvenes dentro de la planificación, dentro de la implementación y dentro de la evaluación.
Modelos que utilizamos con los jóvenes, es un modelo súper simple, darles las destrezas, oportunidades y premios. Vemos en los jóvenes como líderes, utilizamos los medios sociales que ellos utilizan. Tenemos una conferencia de liderazgo que la próxima semana va a ser virtual y tenemos actividades alternativas porque sabemos que al proteger, por ejemplo, los núcleos de pares y proveer actividades y alternativas, fortalecemos lo que es su decisión. Y volviendo al modelo original de competencia cultural o adecuación, la cultura o cómo se maneja la juventud es diferente a cómo nos movemos los adultos. O sea, es importante no solamente validarla teóricamente, pero buscar las maneras de cómo la articulamos. Esa es una foto de un evento de primavera, que los chicos hacen servicio comunitario porque sabemos que la pertenencia a la comunidad es un factor de protección y se dan mensajes, no los cansamos con mensajes de lo que no tienes que hacer, sino más bien por el otro lado, con modelos sociales positivos. Marco de normas sociales positivas, tiene validez científica, no es solamente bonito, servicio comunitario, tratamos de que sean agentes de cambio, colegios, comunidad, nos ayudan a validar nuestros mensajes, nuestros productos, y encontramos de que es importante ver lo positivo, ¿no? Ver lo positivo y ver cómo abordamos la temática, porque están cansados de escuchar el sermón. Entonces, cómo abordamos lo que es el cerebro, cómo abordamos lo que es el desarrollo del cerebro, la ciencia del cerebro, y lo que tiene que ver el experimentar o el utilizar drogas o el utilizar o el tener ciertos riesgos que van a afectar estructural y funcionalmente a lo que es su desarrollo normal. Y volvemos al gráfico, ¿no es cierto? Este es un gráfico de consumo de alcohol menores de edad en los últimos 30 días. Y aquí se ve un análisis del 2006 al 2018. El azul es el cuarto medio, es decir, noveno, décimo primero y doceavo. El otro son los colegios inferiores, ¿no es cierto? Y esta es una combinación. Entonces, en el 2006 teníamos el 34% de los colegios, hagamos el combinado, el 27% de los colegios medio y intermedio, el 27% de jóvenes había utilizado el alcohol en los últimos 30 días. Y vemos, o sea, esos son datos de una encuesta que se hace cada 2 años en el estado de la Florida. Y entonces vemos cómo se ha bajado de 27% al 13% en 12 años, en una década de trabajo, obviamente, ¿no? Entonces, esto es lo que nos guía, ¿no? Entonces, seguimos viendo de que hay indicadores que todavía tenemos que trabajarlos, tenemos que hacerlo, pero sí tenemos una estrategia a nivel de impuestos, a nivel de prevención, de mensajes, de cosas que sabemos que nosotros van a influenciar lo que es el desarrollo del potencial y de los jóvenes. Entonces, esto nos da una guía de dónde tenemos que ir. No todas son ¿qué se llama? Patrones que siguen esta dinámica, ¿no? Tenemos patrones que también son complejos y tienen que ver con otra serie de variables, pero este es un ejemplo de cómo una planificación que es sostenida, que tiene que ver con indicadores que podemos utilizarlos y regresar al dato a partir de una organización que tiene que ver con este tipo específico de consumo, cómo se pueden lograr. Regresamos, diagnóstico, capacidad, planificación, implementación, evaluación, ¿no? Eso es una parte muy importante. Sostenibilidad y competencia cultural. Para cerrar, simplemente algunos datos que hemos encontrado que son válidos.
el respeto. Yo soy humanista de formación, pero independientemente de la formación, el respeto al grupo, al individuo es esencial. La utilización de la tecnología de la mejor manera posible. Ahora creo que estamos forzados todos a utilizar más la tecnología. Proceso de planificación, tener visión, misión y metas especificadas. Ser dignos de confianza. Reuniones efectivas, orientadas a la acción, seguimiento, crear las relaciones a nivel comunitario, no reinventar la rueda, es decir, hay cosas que ya estamos trabajando, la cosa es unirlas, no buscar hacer imposibles y créanme, 1, 2 o 3 personas, no tiene que ser la cantidad que tienen un lugar en la comunidad, pueden facilitar un cambio importante. Aquí. Datos, maximizar recursos, revisar acciones. A veces nosotros en la prevención digamos, pero no se puede medir o no se puede hacer o no se sabe. No, sí se sabe, sí se puede y sí se debe. Así que tenemos que crear ese conocimiento no solamente porque es algo que denota lo que hacemos, sino por responsabilidad hacia lo que hacemos. Reuniones estructuradas tienen que ver con sostenibilidad, proveer información que es fácil de entender. Por ejemplo, nosotros tenemos un producto mensual que tiene un dato acerca de lo que pasa en patrones de conducta y sustancias, pero lo hacemos en una hoja. Y lo hacemos simple para que pueda ser entendido no solamente por los licenciados, doctores, sino por todo el mundo y que se va creando una especie de memoria de que el dato es útil en cuanto se lo utiliza, en cuanto se lo operacionaliza. Y con eso creo que terminamos. Me extendí un poco, pero quería darles una visión desde la parte teórica, desde la parte que ustedes tienen ya conocimiento, pero tal vez un poquito en diagar, ok, perfecto, lo entiendo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Y estos modelos que hemos venido utilizando son siempre fuente de humildad y de compartir con las personas que tal vez puedan utilizar componentes del trabajo que hacemos. Bueno, muchas gracias.